Daniel, ya para terminar, Daniel, gracias por darnos esta entrevista, pues a pocas horas, como le hemos dicho, de una intervención de corazón que va a tener Daniel Mendoza allá en Francia, donde nuevamente esperamos que todo salga bien, todo va a salir bien, Daniel. Un abrazo grande. Daniel, sobre este último capítulo que querías, me hiciste unos comentarios que querías expresar algo sobre este último capítulo que está posteado sobre la serie Matarife. ¿Cuál es el análisis? ¿Qué es lo que quieres decir a ese respecto? Holman, lo primero, y me gusta mucho que no me deje salir de la entrevista ni del aire sin hacerme esta pregunta. Yo quiero desde aquí, de corazón, con toda mi alma, decirle que yo me arrepiento de no haber estado más tiempo con usted cuando estaba allá en Colombia y cuando no había conocido en realidad su historia, porque yo había oído hablar de Holman Morris, algo había visto del programa Contavía, pero a mí en realidad su historia no la sabía bien hasta que llegué al DAS y hasta que llegué a la masacre de Apartado. Debo ser sincero, Holman, porque de entrada de acá le digo que usted es uno de los grandes ídolos que yo tengo como periodista y que admiro mucho su valentía. Yo, y lo digo no por ni por lambón, sino porque de verdad lo vi con hechos y lo estudié con hechos. Yo sé lo que usted hizo, yo sé que usted estuvo metido en la selva mientras su familia estaba perseguida. Yo sé los atentados que le siguieron, yo sé cómo usted tuvo que exiliarse y que lo persiguieron allá, yo sé cómo su fuente de trabajo se la atentaron en contra de ella, atentaron en contra de su dignidad, lo amenazaron constantemente y con todo y eso usted seguía. Para mí, si yo hubiera conocido su historia, Holman, antes, me hubiera dado muchísima fortaleza y me hubiera dado muchísima fortaleza en todo este proceso que estoy viviendo. Así como me ha dado fortaleza, tanta fortaleza, la imagen de Gonzalo Guillén, por ejemplo, la imagen de Julián Martínez, son, son personas que me han llenado de fortaleza por su historia de vida, por su empuje, porque son personas a las que uno dice, si ellos pudieron, yo también tengo que poder. Pero Holman, si yo hubiera sabido de su historia, mi fortaleza se hubiera redoblado porque supe qué fue lo que hizo en el DAS y a eso llegué y a eso llega este episodio, a su historia y a la masacre de Apartado, que fue una de las más crudas que hay. Y además, no solamente de las más crudas, sino que más directamente tuvo participación Álvaro Uribe porque fue a través del DAS que era de la presidencia. Es decir, eh, ya vemos en el DAS como Álvaro Uribe se baja de su postura presidencial, cómo el Matarife se baja, y eso es algo que se baja de su sillón presidencial y se va a trabajar a la planta de esa corporación criminal que tiene, y los hilos, se atan los hilos de él al DAS y cómo el DAS es uno de los determinadores de esa masacre tan horrible en la que mataron niños a garrote en frente de sus padres, en la que asesinaron menores en frente de sus padres, en la que asesinaron familias inocentes y en las que el DAS, que lo digo, era un departamento que le rendía órdenes a Álvaro Uribe, lo que hizo fue determinar esa masacre, estudiar la población, eh, les intervino los teléfonos, les intervino los mails a las asociaciones de la fundación, de la población, estuvo siempre involucrado, involucrado el DAS en selecciones víctimas, incluso seleccionar las víctimas de dicha masacre. Eh, y después el DAS también elaboró todo un plan para encubrir la masacre que fue ejecutada entre el DAS, el paramilitarismo y los militares para encubrir la masacre y decir que esa masacre la había hecho la guerrilla. Entonces, Holman, la conclusión de todo es que admiro mucho
todo lo que usted hizo por denunciar este tipo de hechos, como la masacre de Apartado, entre muchas otras. Sí, gracias, gracias Daniel por esas palabras. Y cuando tú nos tomas como referentes a varios periodistas, te voy a comentar y les voy a comentar, mi referente de lucha siempre han sido, son y siguen siendo hoy día los campesinos y especialmente las mujeres campesinas, indígenas, viudas, víctimas del conflicto colombiano. Siempre como tú acabas de hacer el ejercicio, para mí la reflexión siempre era, estas mujeres se quedan enfrentando a los asesinos de sus hijos, de sus padres, se quedan enfrentando un poder criminal grandísimo, nunca se van, nunca se exilian. Entonces mi reflexión siempre fue en ese momento, ¿por qué me voy a callar o por qué me voy a ir cuando tengo un ejemplo tan importante como es el de las víctimas? Y volvamos a Cajadas, por favor. Y a propósito de lo que tú dices de esa masacre de San José de Apartado, el haber denunciado la masacre de San José de Apartado ocurrida en febrero del año 2005, a mí, a mi familia y al equipo de Contravida nos cambió la vida, porque después descubrimos en las interceptaciones ilegales llevadas a cabo por el DAS en el proceso que abrió la Fiscalía y que en nuestro caso siguen totalmente impunes, descubrimos que fue el DAS el que nos mandó las coronas fúnebres un 16 de mayo del 2005 a nuestro apartamento en el barrio La Carolina de Bogotá, cuando mi hijo menor apenas estaba cumpliendo meses de nacido. Y el origen de esas amenazas del DAS fue precisamente mi denuncia por la masacre de San José de Apartado. Yo me siento orgulloso porque fuimos en ese momento el único medio que se atrevió a decir, producto de la investigación periodística en terreno allá con los campesinos, que quienes estaban detrás de la masacre de los niños, de los líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, eran militares en complicidad con paramilitares del bloque Héroes de Tolobá en ese momento. Eso me costó a mí nuevos exilios, nuevas amenazas, y la estrategia del DAS en ese momento, Daniel, fue ponernos las coronas fúnebres, amenazarnos y después decirle al DAS que nos protegiera. Claro, en ese momento no sabíamos que detrás de esto estaba el señor José Miguel Narváez, la inteligencia del Estado del gobierno Uribe. Y nos ponen esta corona fúnebre para que al día siguiente el Estado colombiano, Francisco Santos, el coronel general Naranjo, nos brindaran protección, pero al final del día lo que estaban haciendo era todo un encubrimiento para que esos escoltas que nos asignaban nos espiaran. Y ahí empieza todo el tema del capítulo del DAS. Bueno, esto es una historia larga. Lo que no puede pasar, Holman, Daniel, es que a luchadores sí, como usted y muchos de nosotros, esta sociedad nos cancele cuando nosotros no hemos sido ni los delincuentes, ni hemos sido los violadores de derechos humanos. Lo que hemos sido personas, luchadores coherentes en la denuncia a los violadores de derechos humanos. Por eso a usted y a muchos otros se les debe dar los reconocimientos que se merecen, Daniel. Adelante, Daniel. mil gracias, Holman. Es importante pues aclarar que todos estos hechos están condensados de una forma, digamos, muy somera, eso sí. Como usted sabe, Matarife no pretende ser más que un entremés para que la gente perciba algo de la realidad colombiana, pero si quieren profundizar ya en Matarife, pues está su obra, está la obra de Gonzalo Guillén, está incluso la obra de Daniel Coronel, de periodistas como Joir Ackerman, de la gente, de los periodistas que nutren en realidad la serie, de las investigaciones que nutren la serie Matarife. De la corona fúnebre es importante tener en cuenta la masa José, lo digo, la determinó el
y la inteligencia previa a la masacre, es decir, la masacre sin el DAS no se hubiera realizado y la masacre fue determinada y proyectada desde la presidencia de la República. Eso significa que en últimas, quien tenía el dominio de los hechos era la presidencia de la República de Álvaro Uribe Vélez. Eso es importante que la gente lo sepa, que el dominio de los hechos, que los hechos son cuáles, que a unos niños los mataron a garrote al frente de los papás, que a un niño, a un niño, a una niña la cogieron con garrote y le destrozaron el cráneo al frente de sus padres. Eso fue determinado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y por el DAS. En cierta forma, y no es una exageración decirlo, el que le mandó esas coronas fúnebres a usted fue Álvaro Uribe Vélez, Holman. Eso es algo que en últimas, sin el dominio de los hechos los tenía él. Es decir, quien mandó esas coronas fúnebres fue Álvaro Uribe Vélez, Holman. Eso es importante que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque son hilos, porque son hipótesis, porque se basan en un sustento claro, en el hecho de que el DAS le reportaba a la presidencia de la República y le reportaba al presidente, y en el hecho de que hay grabaciones directas de Uribe dándole órdenes a los funcionarios del DAS. Eso es muy bueno que la gente lo tenga en cuenta y eso es muy importante que la gente lo sepa. Bueno, querido Daniel, me da... Holman, discúlpeme, y creo también que por esto es importante, también le hago un llamado a los medios de comunicación, a los referenciadores, que no es por Matarife, no es por mí, pero sí les hago un llamado porque yo no tengo la plata que tiene Álvaro Uribe para comprar todos estos grandes medios. Yo no tengo la plata para ir a comprar a Caracol, ni tengo la conciencia para hacerlo. No, así tuviera la plata no lo haría. La conciencia no me da para eso, para ir a darle plata a un periodista para que diga algo. Pero en cambio sí tengo el amor de los seguidores y sí tengo la conciencia de los referenciadores en redes, sí tengo la conciencia de los medios decentes como el suyo, Holman, y yo sí les hago un llamado a los referenciadores a que no echemos un paso atrás en la libertad de expresión y que me ayuden a difundir y que ayuden a difundir el hecho que esta sentencia T-242 lo que hace es permitir que se opine, que la gente opine de Álvaro Uribe, que es un narcotraficante, un paramilitar, un genocida y un violador, y que además la sentencia no baja la serie del YouTube. ¿Y por qué esto, Holman? Porque es que este cambio se hizo a partir de la libertad de expresión y debemos defender la libertad de expresión. En realidad no es por Álvaro Uribe, es porque si nosotros nos dejamos ahorita opacar y enterrar los triunfos que tuvimos en cuanto a la libertad de expresión, que fue la que logró el cambio, porque es que fue expresándonos que se logró el cambio, expresándonos en redes, la gente saliendo a la calle a gritar, fue expresándonos a través del arte, de la literatura, a través de la información como la suya, veraz, clara, parcial, objetiva, a través de formas de expresión como Matarife, a través de canciones. Fue la expresión la que logró el cambio y en últimas que se tradujo en la expresión del voto de la gente en las urnas. Entonces es importante que esa expresión no la dejemos arrancar, no la dejemos enterrar y por eso es importante que ahorita, por favor, me colaboren los referenciadores importantes a difundir el triunfo de esta sentencia para la libertad de expresión y solo se difunde siendo claro, diciendo esta sentencia permite decirle a Álvaro Uribe genocida, narcotraficante, paramilitar, asesino y violador, y esta sentencia no bajó la serie del YouTube, ahí está. ¿Eso por qué? Porque entonces cualquier persona va a poder montar un canal y decir la verdad y no va a tener miedo de decirlo. Bueno, mi querido Daniel, pues muchísimas gracias por tu tiempo, mucha suerte en la intervención cirúrgica que vas a tener
en las próximas horas y estaremos pendientes para hablar cuando salgas de la intervención y cuando te sientas mejor, Daniel. Mucha suerte. Gracias, Holman, por la invitación. Un abrazo muy grande, la admiración y mi respeto. Bueno, un abrazo grande y para adelante, Daniel. Todo va a salir bien. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Y a ustedes, queridos amigos que siguen el Tercer Canal, seguir con sus aportes. Queremos seguir manteniendo la operación del Tercer Canal al aire para escuchar estas voces, las voces disidentes, las voces de la resistencia que ustedes saben que muchas veces en los grandes medios, en la gran prensa corporativa no tienen cabida, o cuando aparecen es para deslegitimarlos o para mentir sobre las vidas de estas personas. En algunos casos, no puedo decir que en todos. Bueno, les deseo muy buenas tardes. Soy Holman Morris y estamos aquí en el Tercer Canal, la voz de los que no tenemos. Gracias. 410 juntas de acción comunal en Medellín recibirán tarjetas cívicas cargadas con un auxilio de transporte. Ante más de 2.500 comunales en Plaza Mayor, nuestro alcalde Daniel Quintero entregó la cívica comunal, una tarjeta del metro que será recargada mes a mes como auxilio de transporte para cada una de las juntas de acción comunal. Una inversión de más de 700 millones de pesos. Este subsidio es otra apuesta a la alcaldía de Medellín para fortalecer los liderazgos en las 16 comunas y 5 corregimientos. Vamos a tener una tarjeta del metro que nos va a permitir participar en todos los procesos y actividades que nos requiere nuestro liderazgo con una facilidad, porque ahora no vamos a tener que afectar nuestros bolsillos, sino que el municipio se está comprometiendo con el liderazgo que hacemos todos en nuestro territorio. Eso es un reto para los secretarios, porque ahora todos los comunales tienen con qué ir a estar yéndoles a sus despachos a decirle, veas que tenemos este reto y este problema. Entonces eso va a ser muy importante.